El olor acre del humo llenó las fosas nasales de Maxim mientras se agachaba en la cresta que dominaba el pequeño asentamiento. A través de su mira improvisada, un trozo de cristal pulido rescatado de su nave estrellada, observaba cómo se desarrollaba la masacre. Lagartos de escamas azules, cada uno del tamaño de un lobo grande, arrasaban las primitivas chozas de los alienígenas de piel verde. Sus rugidos resonaban por todo el valle, haciendo que bandadas de pájaros de plumas azul se dispersaran por el cielo de color cobre. La mano de Maxim se apretó instintivamente alrededor de la empuñadura de su cuchillo, el último vestigio de la tierra que aún poseía. 327 días. Ese era el tiempo que había sobrevivido en Sia desde que su equipo de reconocimiento fue emboscado y masacrado por esos mismos depredadores. 327 días de soledad, de cazar y ser cazado, de volverse uno con las sombras de este mundo alienígena. Los recuerdos aparecieron sin ser llamados. Los gritos de sus compañeros de equipo mientras eran despedazados. Las órdenes de pánico de la capitana Reeves mientras su formación se rompía. El crujido nauseabundo cuando la columna vertebral del teniente Dawson se partió entre unas poderosas mandíbulas. Maxim había escapado por pura suerte, cayendo en un barranco por el que los depredadores no podían pasar. Durante 3 días, había yacido medio inconsciente en el fondo de ese desfiladero, con el cuerpo roto, pero de alguna manera, vivo. Cuando finalmente logró salir, estaba solo en un planeta hostil, sin nada más que su cuchillo de combate y la ropa que llevaba puesta. Debería darse la vuelta ahora. Ese había sido su código desde la emboscada. Evitar el contacto. Permanecer oculto. Sobrevivir. Los alienígenas no eran su problema. Sus guerras, sus pérdidas, nada de eso importaba en el gran esquema de su supervivencia. Sin embargo, no podía moverse. Sus ojos permanecían fijos en el asentamiento mientras las llamas consumían las sencillas estructuras. Los lagartos, Skrieak como los llamaban los nativos, sacaban cuerpos verdes de las chozas en llamas. Algunos estaban claramente muertos. Otros luchaban débilmente solo para ser silenciados por poderosas mandíbulas. Maxim contó 11 Skrieak en total, más de los que había visto nunca en una manada. Se movían con una coordinación aterradora, comunicándose a través de una serie de clics y gruñidos. Esto no era violencia al azar. Era una incursión calculada. Cuando la última choza se derrumbó en llamas, los Skrieak reunieron su botín. 3 alienígenas más jóvenes, aún vivos pero sometidos, fueron atados con lianas y arrastrados. La manada comenzó a retirarse hacia el denso bosque, sus escamas azules brillando bajo la luz mortecina del sol poniente de Sia. Maxim exhaló lentamente. Había terminado. Podía volver a su refugio oculto en las cuevas del norte. Pero algo llamó su atención. Un movimiento entre las ruinas humeantes. Ajustó su mira, enfocando una pequeña figura que emergía de debajo de una sección de pared caída. Una pequeña niña alienígena de piel verde, tambaleándose sobre piernas inestables mientras se movía hacia un cuerpo más grande que yacía inmóvil en la tierra. La niña se arrodilló junto al cuerpo, sus pequeñas manos extendiéndose para tocar el rostro inmóvil. No es tu problema, se susurró Maxim a sí mismo, bajando la mira. No es tu lucha. Se giró para irse, pero un recuerdo cruzó su mente sin ser llamado. La capitana Reeves, su oficial al mando, desangrándose en sus brazos después de la emboscada. No pierdas tu humanidad aquí, Bulov, había jadeado con su último aliento. Será entonces cuando ellos habrán ganado de verdad. Maxim maldijo en voz baja y volvió a mirar el asentamiento. La niña seguía allí, sola entre los muertos. La parte racional de su cerebro le gritaba que se alejara, pero sus pies ya se estaban moviendo, bajando por la cresta hacia la aldea en ruinas. Se acercó con cautela, con el cuchillo en mano, escudriñando en busca de algún Skrieak que pudiera haberse quedado atrás. La niña alienígena no notó su presencia hasta que estuvo a menos de 10 metros. Cuando se giró, Maxim vio unos grandes ojos sin pupilas del color del ámbar. Las lágrimas surcaban el polvoriento rostro verde de la niña. Atrás, dijo Maxim, aunque sabía que la alienígena no podía entender los idiomas de la tierra.
Levantó su mano vacía en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. La niña emitió una serie de clics y trinos melódicos que no significaron nada para Maxim, pero luego, para su sorpresa, cambió a un inglés quebrado y con mucho acento. Tú, humano de naves del cielo. Maxim se quedó helado. ¿Hablas mi idioma? La niña asintió lentamente. Poco aprender de otros antes. Hizo un gesto hacia la destrucción que los rodeaba. Maxim se acercó con cautela, manteniendo su cuchillo visible pero apuntando hacia abajo. ¿Qué pasó aquí? La niña bajó la vista hacia el cuerpo a su lado. Una hembra, supuso Maxim, con intrincados patrones grabados en su piel verde. Mi madre, dijo la niña simplemente. Muerta ahora. Skrieak lleva hermana. Otra familia también. Skrieak. Así que los alienígenas tenían un nombre para los lagartos depredadores. Lo siento, dijo Maxim, sintiendo que las palabras sonaban huecas e inadecuadas. La niña lo miró, esos ojos ámbar parecían perforarle el alma. ¿Tú ayudar? Encontrar hermana. Maxim sintió que se le oprimía el pecho. Este era exactamente el tipo de enredo que había evitado durante casi un año. Involucrarse significaba exposición, peligro, probablemente la muerte. Los Skrieak eran depredadores salvajes, y él era solo un hombre con un cuchillo y algunas armas improvisadas. No puedo, dijo finalmente. Demasiado peligroso. Nos matarán a los dos. Moriré aquí de todos modos, respondió la niña con una sencillez abrumadora. Sin comida, sin tribu. Skrieak volverá. Maxim observó el asentamiento destruido. La niña tenía razón. Sola, no sobreviviría más de unos pocos días. Pero llevarla con él, cazar a la manada de Skrieak, eso era un suicidio. La niña debió de sentir su vacilación. Extendió la mano, sus pequeños dedos verdes tocando la de él. Por favor. Nema necesitará ayuda. Mi nombre es Nema. Maxim apartó la mano. ¿Cuántos años tienes? Nema levantó 7 dedos. 7 ciclos. 7 años, sola en este mundo brutal. Maxim miró a la madre muerta, y luego de nuevo a la niña. Las últimas palabras de la capitana Reeves resonaron en su mente. No pierdas tu humanidad. Suspiró, sabiendo que probablemente se arrepentiría de esta decisión si vivía lo suficiente como para arrepentirse de algo. Te ayudaré a encontrar refugio, comida. Es todo lo que puedo prometer. Nema negó con la cabeza enérgicamente. Encontrar a Hera, hermana. Skrieak se la llevó. Los Skrieak son demasiado peligrosos, insistió Maxim. Toda una manada de ellos. ¿Tú tienes miedo? No había acusación en la voz de Nema. Solo una simple pregunta. Maxim casi se rió. Sí, cualquiera con sentido común lo tendría. Nema asintió solemnemente. Yo también miedo. Pero era más miedo. Señaló hacia el bosque donde los Skrieak habían desaparecido. Ellos comen pronto, como tiempo de cosecha. La implicación heló la sangre de Maxim. Había visto a los Skrieak cazar animales más pequeños, pero había asumido que se llevaban a los alienígenas como esclavos o para algún otro propósito. Si Nema tenía razón, no tenían mucho tiempo. ¿Sabes a dónde han ido? Su nido. Nema asintió. Cuevas de la montaña. Medio día de camino. Señaló un pico irregular visible sobre la línea de los árboles, hacia el este. Maxim sopesó sus opciones. Su propio refugio estaba en la dirección opuesta, donde tenía suministros, trampas y armas que había fabricado durante meses. Pero si los Skrieak iban a comerse a sus cautivos, no había tiempo para ir allí primero. Necesitamos armas, dijo finalmente. El rostro de Nema se iluminó ligeramente. Se giró y corrió hacia una de las chozas menos dañadas, desapareciendo en su interior. Cuando salió, llevaba una pequeña lanza con una punta de piedra afilada, un arco hecho de alguna madera azul y flexible, y un carcaj de flechas. Armas de cazador, explicó, para ceremonia de defensa. Maxim las examinó. La artesanía era tosca para los estándares de la tierra, pero funcional. El arco era demasiado pequeño para él,
claramente diseñado para la constitución más esbelta de los alienígenas, pero la lanza sería útil. La tomó, probando su peso y equilibrio. Servirá. ¿Tienes algo para llevar agua? Nema desapareció de nuevo y regresó con 2 pequeñas vejigas hechas de lo que parecía piel de animal. Tomar de río, dijo, señalando un arroyo visible al borde del asentamiento. Mientras Maxim llenaba los recipientes de agua, observó a Nema regresar junto al cuerpo de su madre. La niña se arrodilló a su lado, cantando suavemente en su lengua nativa. Luego, quitó un pequeño colgante del cuello de su madre y se lo puso alrededor del suyo. Cuando se levantó y se giró hacia Maxim, su rostro se había endurecido con determinación. ¿Yo lista? Maxim asintió en silencio, reconociendo la fuerza de la niña. Seguiremos su rastro mientras aún haya luz. Si tenemos suerte, podemos alcanzarlos antes de que lleguen a su nido. Nema se puso a su lado mientras entraban en el bosque, siguiendo el evidente rastro dejado por los Skrieak. Ramas rotas, tierra removida, salpicaduras ocasionales de sangre verde que Maxim intentó que Nema no viera. ¿Tu gente?, preguntó Maxim mientras caminaban, en parte para distraer a la niña, en parte por genuina curiosidad. ¿Cómo os llamáis? Vidian, respondió Nema. Significa, los verdes, en lengua antigua. ¿Y has visto humanos antes, naves del cielo? Nema asintió. 3 estaciones pasaron. Naves grandes, muchos humanos. Algunos quedarse, aprender lengua, comerciar. Luego Skrieak vienen más a menudo. Humanos irse o morir. Eso coincidía con lo que Maxim sabía. Los equipos de reconocimiento iniciales habían informado que Sia era habitable, pero señalaron formas de vida autóctonas peligrosas. Su equipo de reconocimiento había sido enviado para evaluar el nivel de amenaza con mayor precisión. Habían descubierto de la manera más dura lo peligrosos que podían ser los Skrieak. Tu hermana, ¿es mayor o menor que tú? Mayor. 10 ciclos. Inteligente. Rápida. Mejor alumna de los ancianos. A medida que se adentraban en el bosque, la luz disminuía bajo el dosel de enormes árboles de hojas azules. Maxim mantenía una mano en su cuchillo, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Caminaron en silencio durante un rato, los ojos de Maxim constantemente rastreando el bosque. Las criaturas de pelaje azul que normalmente parloteaban en los árboles estaban en silencio, probablemente asustadas por el paso de los Skrieak. Eso era bueno y malo. Menos posibilidades de otros depredadores, pero hacía más difícil moverse en silencio cuando cada sonido que hacían parecía amplificado en la quietud antinatural. Un gemido bajo los detuvo en seco. Maxim le hizo una señal a Nema para que se quedara detrás de él mientras avanzaba sigilosamente, con el cuchillo listo. A través de un hueco entre los troncos retorcidos, vio que las huellas se bifurcaban. Algunos Skrieak se habían separado del grupo principal. Se dividieron, susurró Maxim. Partidas de caza. Nema asintió con miedo. Siempre hacen. Unos vigilan, otros cazan, hacen trampa. Maxim estudió las huellas, su entrenamiento militar le ayudó a interpretar lo que había sucedido. El grupo principal se fue por ese camino con los cautivos. Necesitamos ser aún más cuidadosos ahora. Continuaron hacia el este. Al rastro de los Skrieak se unían ahora otras huellas, pequeñas marcas de 3 dedos que Maxim no reconoció. Acechadores nocturnos, explicó Nema cuando se las señaló. Cazan con Skrieak a veces. Pequeños, rápidos, silenciosos. Genial, murmuró Maxim. Más problemas. El terreno se volvió más empinado a medida que se acercaban a las montañas. El bosque se raleó, dando paso a laderas rocosas salpicadas de árboles retorcidos y atrofiados. El rastro se hizo más difícil de seguir en el suelo pedregoso, pero ocasionales jirones de tela arrancados de la ropa de los cautivos marcaban el camino. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje, Maxim divisó movimiento más adelante. Puso a Nema detrás de una gran roca, asomándose con cautela por su borde. Un Skrieak, más pequeño que los otros, pero aún formidable,
estaba posado en un saliente de roca a unos 50 metros. Un centinela, se dio cuenta Maxim, dejado atrás para vigilar si lo seguían. «Tenemos que rodearlo», le susurró a Nema. Ella negó con la cabeza. «No hay tiempo. Camino estrecho más adelante. Solo un camino». Maxim estudió el terreno y vio que tenía razón. El sendero pasaba por un desfiladero estrecho entre paredes de roca escarpadas, un cuello de botella natural que los Skrieak estaban usando para proteger su retaguardia. «Tendré que eliminarlo», decidió, sin hacer ruido. Escaneó el suelo a su alrededor, recogiendo una piedra del tamaño de un puño. No era un arma muy eficaz contra una criatura de ese tamaño, pero podría crear la distracción que necesitaba. «Quédate aquí», le dijo a Nema. «Si algo sale mal, corre de vuelta al bosque. Escóndete en los árboles». Antes de que ella pudiera protestar, Maxim comenzó a rodear para acercarse al centinela por detrás. Se movió con un sigilo practicado, colocando cada pie con cuidado para evitar mover piedras sueltas. Años de entrenamiento militar, mejorados por meses de supervivencia como presa en este mundo hostil, habían afinado sus habilidades hasta un punto extremo. El Skrieak permanecía concentrado en el camino de abajo, sin percatarse de la aproximación de Maxim. Cuando estuvo a menos de 10 metros, lanzó la piedra lejos, a la derecha de la criatura. Rebotó contra las rocas, atrayendo la atención inmediata del centinela. Mientras el Skrieak se giraba para investigar, Maxim se lanzó hacia adelante, moviéndose en el casi silencio que lo había mantenido vivo durante casi un año. El depredador lo sintió en el último momento, comenzando a girarse, pero ya era demasiado tarde. Maxim saltó sobre su espalda, su brazo izquierdo rodeando el grueso y escamoso cuello. Con su mano derecha, clavó su cuchillo en el punto blando debajo de su mandíbula, la vulnerabilidad que Nema había descrito. La hoja se hundió profundamente, liberando un torrente de sangre caliente y oscura. El Skrieak se sacudió violentamente, casi arrojando a Maxim. Sus garras se agitaron hacia atrás, alcanzando su muslo y rasgando la tela de sus pantalones hasta la carne. Maxim apretó los dientes contra el dolor, girando el cuchillo más profundo, buscando la arteria vital que sabía que debía estar allí. Con un espasmo violento final, el Skrieak se desplomó, su enorme cuerpo quedando flácido debajo de él. Maxim se apartó rodando, respirando con dificultad, su pierna palpitando donde las garras lo habían alcanzado. Examinó la herida. 3 cortes paralelos que sangraban abundantemente, pero no lo suficientemente profundos como para haber dañado algo vital. Nema apareció a su lado, con los ojos muy abiertos mientras miraba del Skrieak muerto a Maxim. «Tú matas en silencio», dijo, con una nota de asombro en su voz. «Como fantasma». «No lo suficiente», respondió Maxim, rasgando una tira de la parte inferior de su camisa para vendarse la pierna. Si éste estaba vigilando por si venían seguidores, podrían venir a ver si no regresa. Limpió su cuchillo en la piel del Skrieak y lo envainó. «Necesitamos movernos más rápido ahora». Nema le ayudó a vendar la herida, sus pequeños dedos sorprendentemente hábiles. Una vez asegurada, continuaron a través del estrecho paso. Maxim cojeaba ligeramente, pero se obligó a mantener un ritmo constante. Más allá del desfiladero, el camino serpenteaba hacia arriba por la ladera de la montaña, llegando finalmente a una meseta salpicada de entradas de cuevas. Maxim llevó a Nema detrás de un grupo de rocas, estudiando el área a través de su mira improvisada. «¿Qué cueva?», susurró. Nema señaló la abertura más grande, donde lo que parecían tótems toscos hechos de huesos habían sido erigidos. «Nido principal. Donde prisioneros guardados». Maxim contó al menos 6 Skrieak moviéndose alrededor de la entrada de la cueva, y probablemente más dentro. Un asalto frontal era un suicidio. ¿Hay otras formas de entrar? Entradas traseras. Nema lo consideró. Muchas cuevas en montaña, todas conectadas. Quizás encontrar otro camino. Esa era su mejor oportunidad. Rodearon ampliamente la meseta, manteniéndose en las sombras mientras la última luz se desvanecía del cielo. La luna de Xia se alzó, un pálido disco de cobre que proyectaba la luz justa para ver.
Casi habían completado su circuito alrededor de la montaña cuando Nema tiró urgentemente de la manga de Maxim, señalando una estrecha fisura en la pared de roca, apenas visible en la oscuridad. «Camino de agua», susurró. «Lleva dentro de montaña». Maxim miró la abertura con duda. «¿Está segura de que conecta con su nido?» «No segura», admitió Nema. «Pero todas cuevas unidas muy adentro». Era un riesgo, pero sus opciones eran limitadas. Si los Skrieak planeaban comerse a sus cautivos, el tiempo se estaba acabando. «Iré yo primero», decidió Maxim. «Quédate pegada a mí». Se deslizó por la fisura, descubriendo que era más estrecha de lo que parecía. La piedra áspera rozaba sus hombros mientras avanzaba centímetro a centímetro, con una mano siempre en su cuchillo. El agua goteaba bajo sus pies, haciendo que el suelo fuera traicionero. Después de varios minutos de arrastrarse de forma claustrofóbica, el pasaje se ensanchó lo suficiente como para que Maxim pudiera ponerse de pie. El sonido del agua corriente se hizo más fuerte, resonando en paredes invisibles. «Bajo río», susurró Nema, su voz apenas audible por encima del agua. «Fluye a través de montaña». Siguieron el sonido, moviéndose con cautela en una oscuridad casi total. Ocasionalmente, parches de hongos luminiscentes proporcionaban la luz justa para evitar tropezar en el agua o chocar contra las paredes. El aire se volvió más cálido y húmedo a medida que se adentraban, transportando extraños olores almizclados. El pasaje finalmente se abrió a una cámara más grande donde el río subterráneo formaba un estanque antes de continuar más adentro de la montaña. Más de los hongos brillantes cubrían las paredes y el techo, proyectando una espeluznante luz azul sobre todo. «Descansar aquí», dijo Maxim, su pierna herida palpitando dolorosamente. «Solo un minuto». Bebieron del estanque. El agua era fresca y sorprendentemente dulce. Maxim revisó la herida de su pierna y descubrió que el sangrado había disminuido, pero no se había detenido por completo. Apretó el vendaje improvisado. Un chapoteo desde el otro lado del estanque los hizo congelarse a ambos. Maxim escudriñó a través de la tenue luz azul, tratando de identificar la fuente de la perturbación. Una onda se movió por la superficie del agua, dirigiéndose directamente hacia ellos. Fuera lo que fuese, era grande. «Atrás», siseó Maxim, apartando a Nema del borde del agua. Se retiraron hacia el pasaje por el que habían entrado. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, algo emergió del estanque. Una criatura serpentina con múltiples aletas a lo largo de su cuerpo. Su cabeza era estrecha y sin ojos, con una boca circular rodeada de dientes como agujas. «Cazador de río», gritó Nema aterrorizada. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad impactante, su cuerpo deslizándose sobre la piedra mojada. Maxim empujó a Nema detrás de él y levantó su lanza, preparándose para el impacto. El cazador de río chocó contra él con la fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. La punta de piedra de la lanza penetró su piel pálida y resbaladiza, pero no detuvo su impulso. Maxim fue arrojado hacia atrás, perdiendo el agarre del arma al chocar contra la pared de la cámara. Aturdido, vio a la criatura retorcerse, con la lanza incrustada en su carne, pero aparentemente sin haber alcanzado nada vital. Se giró hacia él, sintiendo su movimiento a pesar de su falta de ojos. La voz de Nema resonó, un sonido agudo y vibrante que rebotó en las paredes de la cámara. El cazador de río se detuvo, su cabeza girando hacia el nuevo sonido. Maxim aprovechó la oportunidad, desenvainó su cuchillo y se abalanzó. Clavó la hoja en lo que esperaba fuera un punto vulnerable, la parte inferior de su mandíbula donde se conectaba con el cuerpo. La criatura convulsionó violentamente, casi arrancándole el cuchillo de las manos. Él se aferró, girando la hoja más profundamente. Con un espasmo final, el cazador de río se desplomó, su largo cuerpo temblando mientras la vida lo abandonaba. Maxim recuperó su cuchillo, limpiando la sangre clara y viscosa en sus pantalones. «¿Qué fue ese sonido que hiciste?», le preguntó a Nema. «Llamada de confusión», explicó ella, todavía temblando por el encuentro. «Ancianos enseñan. Hace que cazadores de río pierdan sentido de dirección». «Pensaste rápido»,
reconoció Maxim, recuperando su lanza del cuerpo de la criatura. Sigamos moviéndonos antes de que aparezcan más. Dejaron la cámara, siguiendo un pasaje diferente que ascendía gradualmente. El sonido del agua se desvaneció tras ellos, reemplazado por un nuevo sonido, distante y ahogado, pero inconfundible. La comunicación chasqueante de los Skrieak. Nos estamos acercando, susurró Maxim. El pasaje se bifurcaba varias veces, pero cada vez Nema parecía saber qué camino tomar. Inclinaba la cabeza como si escuchara algo que Maxim no podía oír. ¿Cómo sabes qué camino tomar?, preguntó después de la tercera bifurcación. Siento el aire, respondió ella. Huelo a Skrieak. Maxim intentó detectar lo que ella estaba percibiendo, pero sus sentidos humanos no estaban tan afinados a las sutiles señales que ella seguía. Tuvo que confiar en sus instintos. Los chasquidos se hicieron más fuertes a medida que ascendían. Finalmente, el pasaje se abrió a una pequeña cámara con múltiples salidas. Una, más grande que las otras, tenía unos rudimentarios escalones tallados en la piedra que conducían hacia arriba. Ahí es, supuso Maxim. Eso debe llevar a su nido. Nema asintió, su rostro una máscara de miedo y determinación. Huelo sangre. Sangre Vidian. Un peso frío se instaló en el estómago de Maxim. Quédate detrás de mí, ordenó, comenzando a subir los toscos escalones. Subieron con cautela, los sonidos de los Skrieak haciéndose cada vez más fuertes. Una luz tenue se hizo visible sobre ellos. No el resplandor azul de los hongos, sino una luz más cálida y parpadeante. Fuego. Los escalones terminaban en una estrecha abertura parcialmente oculta por una cortina colgante de huesos ensartados en tendones. Maxim miró con cuidado a través de un hueco, conteniendo la respiración ante lo que vio. Una vasta caverna se extendía ante ellos, iluminada por varias hogueras. Docenas de Skrieak se movían por el espacio, algunos llevando huesos o carne, otros acicalándose entre sí o simplemente descansando en plataformas elevadas de piedra y tierra apisonada. Pero fue el centro de la caverna lo que atrajo la atención de Maxim. 3 jaulas toscas colgaban del techo, suspendidas por gruesas lianas. Dentro de cada una había un Vidian. 2 adultos y una niña. La niña, un poco mayor que Nema, estaba en la jaula más cercana a su escondite. Era, susurró Nema, acercándose para ver a través del hueco. Maxim la detuvo. Son demasiados, susurró. Al menos 20, quizás más. Los ojos de Nema se llenaron de lágrimas. Pero era. Maxim estudió la disposición de la caverna, su entrenamiento militar activándose mientras evaluaba amenazas y oportunidades. Los Skrieak estaban agrupados principalmente, con solo unos pocos individuos moviéndose entre ellos. Las jaulas estaban suspendidas sobre una de las hogueras, presumiblemente para cocinar a los cautivos cuando llegara el momento. Un Skrieak más grande, con sus escamas azules marcadas por cicatrices distintivas en el hocico, parecía estar dirigiendo a los demás. El líder, supuso Maxim. Si pudieran crear suficiente caos, un rescate podría ser posible. Pero necesitaban una distracción. Su mirada se posó en el lado lejano de la caverna, donde estaban colocados varios contenedores grandes, posiblemente hechos de troncos de árboles huecos. Una especie de líquido se agitaba en su interior cuando los Skrieak se acercaban a sumergir cucharones toscos. ¿Qué son esos?, le preguntó a Nema, señalando discretamente. Agua de fuego, respondió ella. Skrieak beben. Hace más agresivos, más no pensar bien asterisco. Alcohol o algo similar, se dio cuenta Maxim. Y estaba colocado cerca de una de las hogueras. Una idea comenzó a formarse. Peligrosa. Probablemente suicida, pero posiblemente su única oportunidad. Necesito algo para quemar, le dijo a Nema. Algo que se prenda fuego rápidamente y arda con fuerza. Nema pensó por un momento, luego metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba en la cintura. Sacó varias hojas secas. Hoja de zucca, explicó, arde rápido, brillante. Cazadores usan para señales. Perfecto, dijo Maxim. Esto es lo que haremos. Le explicó su plan.
Se separarían, usando pasajes de conexión más pequeños que Nema confiaba que existían. Nema crearía una distracción en el extremo lejano de la caverna mientras Maxim aprovechaba el caos para liberar a Hera y a los otros prisioneros. «Ten cuidado», le dijo. «Si algo sale mal, corre. No me esperes». Nema se aferró al colgante de su madre. «Yo no ir sin hermana. Sin ti». Antes de que Maxim pudiera discutir, ella se deslizó en las sombras, dejándolo solo con sus dudas y un plan desesperado. Contó lentamente hasta 300, dándole a Nema tiempo para ponerse en posición. Luego se preparó, con el cuchillo en una mano y la lanza en la otra. Todo dependía de la sincronización ahora. Justo cuando llegó a 300, un brillante destello de luz estalló en el lado lejano de la caverna, seguido de una espesa columna de humo acre. El efecto en los Skrieak fue inmediato y dramático. Retrocedieron ante la luz, varios arañándose los ojos y emitiendo chillidos agudos de dolor. Pero eso fue solo el principio. Momentos después, uno de los contenedores de agua de fuego explotó en llamas, probablemente encendido por las hojas de zucca ardientes que Nema había lanzado. El fuego se extendió rápidamente a los otros, creando un muro de llamas que cortó esa sección de la caverna. Los Skrieak entraron en pánico, algunos corriendo hacia las llamas, mientras que otros huían en todas direcciones. En la confusión, Maxim salió de su escondite, corriendo hacia las jaulas suspendidas. El líder con cicatrices fue uno de los pocos que mantuvo la compostura, rugiendo órdenes que momentáneamente rompieron el caos. Vio a Maxim y cargó, su enorme cuerpo moviéndose con una velocidad sorprendente. Maxim lo había anticipado. Se arrodilló, apoyando la base de su lanza contra el suelo de piedra y apuntando la punta hacia arriba. El Skrieak que cargaba, enfocado en la parte superior del cuerpo de Maxim, corrió directamente hacia la punta de la lanza. La punta de piedra penetró la parte blanda debajo de su brazo, hundiéndose profundamente en su cerebro. El impulso de la criatura la llevó hacia adelante, rompiendo el asta de la lanza, pero hundiendo la punta aún más. Se derrumbó en un montón justo antes de la posición de Maxim, su enorme cola agitándose en espasmos de muerte. Maxim no perdió tiempo celebrando. Corrió hacia la jaula más cercana, la de Hera, y comenzó a cortar las ataduras de liana con su cuchillo. La joven Vidian lo miraba con los mismos ojos ámbar que su hermana, abiertos por el miedo y la confusión. «Estoy aquí para ayudar», dijo Maxim, cortando las duras lianas. «Tu hermana me envió». Al mencionar a Nema, la comprensión brilló en el rostro de Hera. Señaló urgentemente a su derecha, donde uno de los Skrieak se había recuperado lo suficiente como para cargar hacia ellos. Maxim se giró, con el cuchillo listo, pero antes de que la criatura los alcanzara, una pequeña figura verde saltó sobre su espalda. Nema, empuñando un tizón ardiente de una de las hogueras, clavó el extremo en llamas directamente en el ojo del Skrieak. El depredador chilló de agonía, sacudiéndose violentamente para quitársela de encima. Nema se aferró con sombría determinación, continuando apuñalando sus sensibles ojos con su arma improvisada. Maxim volvió a cortar para liberar a Hera, su hoja finalmente cortando la última liana. La jaula se derrumbó, depositando a Hera sin ceremonias en el suelo. La ayudó a levantarse rápidamente. «Los otros», dijo ella en el mismo inglés quebrado que Nema, señalando las jaulas restantes. Maxim asintió, moviéndose ya hacia el siguiente cautivo, un macho adulto con elaborados patrones grabados en su piel verde. El Vidian lo observaba con calma estoica mientras Maxim comenzaba a cortar las lianas que lo ataban. Al otro lado de la caverna, Nema había sido arrojada de la espalda del Skrieak ciego. Rodó para apartarse mientras éste mordía ciegamente donde ella había aterrizado, sus movimientos erráticos y descoordinados. «¡Corre!», le gritó Maxim. «Coge a Hera y corre». Nema lo ignoró, corriendo entre las piernas de la criatura y recuperando su antorcha caída. Con una valentía notable para alguien tan joven, la clavó en el vientre del Skrieak, prendiendo las secreciones aceitosas que cubrían sus escamas. La criatura aulló mientras las llamas recorrían su cuerpo. Se agitó violentamente, chocando con otros dos Skrieak que se acercaban.
Los tres cayeron en una de las hogueras, sus chillidos resonando por la caverna. Para entonces, Maxim había liberado al macho adulto. En cuanto el Vidian cayó al suelo, inmediatamente tomó el cuchillo de la mano de Maxim y corrió hacia la última jaula, cortando para liberar a su compañero cautivo con una velocidad desesperada. Más Skrieak se estaban reagrupando, el shock inicial de la explosión estaba pasando. Al menos 8 formaron un círculo suelto alrededor de los humanos y los Vidian, cautelosos pero claramente preparándose para atacar. «Necesitamos una salida», gritó Maxim a los Vidian adultos, recuperando su cuchillo del macho. La hembra Vidian, ahora liberada de su jaula, señaló un pasaje estrecho parcialmente oculto detrás de uno de los tótems de hueso. «Por ahí a las cuevas de agua». Maxim asintió. «Id. Llevad a las niñas. Yo los detendré». El macho Vidian dudó, claramente reacio a dejar a Maxim atrás. Le habló rápidamente a la hembra, quien respondió con igual urgencia. Luego se volvió hacia Maxim. «Juntos», dijo en un inglés vacilante. «Luchar juntos». Antes de que Maxim pudiera discutir, los Skrieak atacaron por todos lados. Se agachó para esquivar la primera embestida, cortando su garganta expuesta mientras pasaba. El macho Vidian demostró ser un luchador capaz a pesar de su cautiverio, usando un hueso del tótem como garrote para aplastar el hocico de otro Skrieak con una fuerza que quebró el hueso. Nema y Hera se habían reunido en el caos. Las hermanas se aferraban la una a la otra mientras la hembra adulta intentaba llevarlas hacia la ruta de escape, pero 2 Skrieak bloqueaban su camino, avanzando con intención asesina. Maxim vio su aprieto y cargó, ignorando el dolor ardiente en su pierna herida. Tacleó a un Skrieak por detrás. El impulso los llevó a ambos contra el segundo. Los 3 cayeron al suelo en un enredo de extremidades y colas agitándose. Las garras arañaron la espalda de Maxim, rasgando su camisa y la carne. Los dientes chasquearon a centímetros de su cara mientras luchaba con criaturas que le doblaban en fuerza. Logró clavar su cuchillo en el ojo de uno, pero el otro cerró sus mandíbulas alrededor de su antebrazo, la presión amenazando con aplastar el hueso. Un borrón de movimiento y de repente las mandíbulas se soltaron. El macho Vidian estaba de pie sobre él, con el garrote de hueso ahora ensangrentado levantado para otro golpe. El Skrieak yacía aturdido, con el cráneo parcialmente hundido. «Vete», instó el Vidian, ayudando a Maxim a ponerse de pie. «Ahora». Corrieron hacia el pasaje de escape, el brazo de Maxim colgando inútil y flácido a su lado. Detrás de ellos, más Skrieak entraban en la caverna principal desde otras entradas, atraídos por la conmoción. El pasaje era estrecho y sinuoso, apenas lo suficientemente grande para que los adultos pasaran. Se movieron tan rápido como pudieron, los sonidos de la persecución haciéndose más fuertes detrás de ellos. «¿A dónde lleva esto?», jadeó Maxim, cada respiración enviando punzadas de dolor a través de su espalda lacerada. «Cuevas del río», respondió la hembra Vidian. «Luego afuera. Si llegamos al agua, estaremos a salvo por un tiempo». Salieron a la misma cámara donde Maxim y Nema se habían encontrado con el cazador de río. Su cadáver todavía yacía junto al estanque, ya siendo consumido por pequeños carroñeros parecidos a cangrejos. «Cruzar agua», indicó el macho Vidian, señalando el otro lado del estanque. «Skrieak no gustan de agua profunda». Esa era una complicación que Maxim no había anticipado. «No puedo nadar con este brazo», admitió. El macho Vidian no dudó. Se quitó su simple vestimenta y la ató alrededor del pecho de Maxim, creando un arnés tosco. «Yo tiro», explicó. «Tú flotas». No había tiempo para discutir. Los sonidos de la persecución se hacían más fuertes, resonando por el pasaje que acababan de recorrer. Se adentraron en el estanque, el agua sorprendentemente fría después del calor de la caverna de arriba. El Vidian demostró ser un nadador fuerte, tirando de Maxim a través del agua con potentes brazadas mientras la hembra nadaba a su lado. Casi habían llegado al otro lado cuando el primer Skrieak irrumpió en la cámara. Dudó en el borde del agua, paseándose de un lado a otro y emitiendo chillidos de frustración. Otros se unieron a él, sus gritos combinados creando una cacofonía ensordecedora que reverberaba por la cámara. Uno,
más valiente o más desesperado que los demás, entró en el agua. Nadaba torpemente pero con determinación, ganándoles terreno rápidamente. ¡Rápido!, gritó Nema, ya trepando por las rocas de la orilla lejana. El macho Vidian dio un último tirón potente, impulsando a Maxim hacia donde era y la hembra adulta esperaban para sacarlo del agua. El macho se dio la vuelta, manteniéndose a flote mientras se enfrentaba al Skrieak que se acercaba. «¡No!», gritó Maxim, dándose cuenta de la intención del Vidian. «No lo hagas». Pero era demasiado tarde. El macho Vidian se sumergió, directamente debajo del Skrieak que nadaba. Lo que sucedió después quedó oculto por el agua oscura, pero el Skrieak de repente se agitó violentamente, y luego se quedó quieto, flotando sin vida en la superficie. El Vidian no volvió a salir. «Tarak», gritó la hembra, comenzando a volver hacia el agua. Maxim la agarró del brazo con su mano buena. «Se ha ido», dijo, su voz áspera por la emoción. «Se sacrificó para que pudiéramos escapar». Los ojos ámbar de la hembra se llenaron de lágrimas, pero asintió con sombría comprensión. Les habló suavemente a las niñas en su idioma nativo, luego se volvió hacia Maxim. «Por aquí», dijo, señalando un pasaje que se alejaba del estanque. «No falta mucho para salir». Se movieron tan rápido como las heridas de Maxim se lo permitían, las niñas ayudando a sostenerlo cuando el dolor amenazaba con abrumarlo. El pasaje ascendía, el aire se volvía más fresco a medida que subían. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida desesperada, emergieron de una pequeña abertura en el otro lado de la cordillera. La brillante luz del amanecer los hizo entrecerrar los ojos después de tanto tiempo en las cuevas oscuras. Maxim se desplomó contra una roca, sus fuerzas finalmente agotadas. La hembra Vidian inmediatamente comenzó a examinar sus heridas, su tacto gentil pero seguro. «Mal», sentenció después de inspeccionar su brazo y espalda destrozados. «Necesitar medicina». «¿Dónde?», preguntó Maxim con los dientes apretados, la adrenalina desvaneciéndose y la magnitud total de sus heridas haciéndose notar. «Tribu del Sur», respondió ella. «Un día de camino. Tienen curanderos». Nema y Hera se acercaron, las hermanas todavía aferradas la una a la otra. A pesar de su terrible experiencia, ambas mostraban una resistencia notable. «Tú nos salvaste», dijo Hera simplemente. «Gracias». Maxim miró a las niñas, luego a la hembra Vidian. Todos habían perdido a alguien. Nema y Hera a su madre, la hembra a su compañero, Tarak. Sin embargo, perseveraban. «Nos salvamos unos a otros», respondió él. La hembra terminó de vendar sus heridas con tiras arrancadas de su vestimenta, usando algún tipo de savia de una planta cercana para sellar los cortes más profundos. «Descansa ahora», dijo. «Cuando estés más fuerte, caminaremos a la tribu del sur». Maxim asintió, el agotamiento abrumándolo. Mientras se deslizaba hacia la inconsciencia, sintió unas pequeñas manos tomar las suyas. Nema a un lado, Hera al otro. «Somos familia ahora», escuchó decir a Nema, su voz pareciendo venir de muy lejos. Cuando Maxim despertó, el sol estaba alto en el cielo de cobre. Sus heridas habían sido vendadas de nuevo, y una férula tosca sostenía su brazo herido. La hembra Vidian, que se había presentado como Lira, había construido un refugio de ramas y hojas para protegerlo de la luz solar directa. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó, con la garganta seca y áspera. «Medio día», respondió Lira, ofreciéndole agua de una de las vejigas de piel. «La fiebre vino, luego se fue. Sangre fuerte. Tú». Maxim bebió agradecido. «Los Skrieak». «Ni rastro», le aseguró ella. «Pero deberíamos movernos pronto. No es seguro aquí». Nema y Hera habían estado recogiendo una especie de bayas azules, que ahora le ofrecieron a Maxim. La fruta era ácida pero refrescante, y sintió que parte de su fuerza regresaba mientras comía. «¿Puedes caminar?», preguntó Lira cuando terminó. Maxim probó sus piernas, haciendo una mueca por el dolor de varios cortes y contusiones, pero encontrando que todo funcionaba. «Me las arreglaré», dijo. Partieron hacia el sur,
Lira guiando el camino con pasos seguros a pesar del terreno accidentado. Las hermanas caminaban a cada lado de Maxim, estabilizándolo ocasionalmente cuando tropezaba. «Tu compañero», le dijo Maxim a Lira después de haber caminado un tiempo. «Tarak fue muy valiente». El rostro de Lira mostraba una compleja mezcla de dolor y orgullo. Él, guerrero, protector. Ahora su espíritu nos cuida. Viajaron durante el día, descansando con frecuencia por el bien de Maxim. El paisaje cambió gradualmente de laderas rocosas a colinas onduladas cubiertas de una extraña vegetación parecida a helechos. Pequeñas criaturas con múltiples patas se escabullían a su paso. Cuando el sol comenzó a ponerse, coronaron una colina y vieron luces en el valle de abajo. Hogueras ardiendo dentro de una empalizada de estacas afiladas, la aldea de la tribu del sur. «Casi llegamos», dijo Lira, con un alivio evidente en su voz. Pero su calvario no había terminado. Mientras comenzaban a bajar por la ladera, un sonido que había atormentado las pesadillas de Maxim durante casi un año resonó en el valle. El chillido de caza de un Skrieak. «Nos siguieron», susurró Hera, el miedo volviendo a sus ojos ámbar. Maxim escaneó el paisaje que se oscurecía, finalmente divisando movimiento en la base de la colina. 3 Skrieak moviéndose con determinación hacia su posición. Entre ellos había un individuo masivo con parte de un asta de lanza todavía incrustada en su mandíbula. El líder que Maxim creía haber matado. «Corred hacia la aldea», ordenó, desenvainando su cuchillo con su mano buena. «Yo los detendré». «No», gritó Nema, aferrándose a su pierna. «Ven con nosotras». «No hay tiempo», insistió Maxim. «Idos ahora». Lira entendió. Agarró a ambas niñas, ignorando sus protestas, y comenzó a arrastrarlas hacia la aldea. Podrían lograrlo si los Skrieak se retrasaban lo suficiente. Maxim se posicionó en la ladera, usando el terreno elevado a su favor. Su cuerpo gritaba de dolor, pero lo ignoró, concentrándose en los depredadores que se acercaban. Los Skrieak se desplegaron, intentando flanquearlo. El líder permaneció en el centro, su movimiento más lento que el de los otros, probablemente todavía recuperándose de su herida casi fatal. Ese sería su objetivo. Maxim esperó hasta que estuvieron a menos de 20 metros, luego cargó directamente contra el líder. El repentino movimiento agresivo pareció sorprender a los Skrieak, dándole una ventaja momentánea. Esquivó la embestida del primer flanqueador, cortándole el ojo al pasar. El segundo lo alcanzó con un golpe de refilón de su cola, haciéndolo tropezar pero sin caer. Se recuperó y continuó su carga hacia el líder. El enorme Skrieak se irguió en toda su altura, casi el doble del tamaño de Maxim, y soltó un rugido ensordecedor. Maxim no disminuyó la velocidad. Hizo una finta a la izquierda, luego se lanzó a la derecha mientras la criatura mordía donde parecía que iba a estar. Rodando por debajo de su guardia, se levantó junto al asta de lanza parcialmente incrustada. Con toda su fuerza restante, la agarró con su mano buena y la retorció hacia un lado, abriendo la herida que le había infligido en la caverna. El líder Skrieak aulló de agonía, sangre azul oscura brotando de la herida reabierta. Se agitó violentamente, una enorme pata alcanzó a Maxim en el pecho y lo envió volando. Aterrizó con fuerza, el impacto expulsando el poco aire que le quedaba en los pulmones. A través de una visión borrosa, vio al líder colapsar, la sangre bombeando de su garganta destrozada. Los otros 2 Skrieak dieron vueltas con incertidumbre, claramente dependientes de su alfa para recibir órdenes. Maxim luchó por ponerse de pie, con el cuchillo aún de alguna manera agarrado en su mano. Se enfrentó a los Skrieak restantes, sabiendo que no le quedaban fuerzas para otra pelea, pero decidido a ganar tanto tiempo como fuera posible para Lira y las niñas. Un cuerno resonó en el crepúsculo, un sonido profundo y resonante que hizo eco en el valle. Los Skrieak se congelaron, sus cabezas girando hacia la fuente. Maxim se arriesgó a mirar y vio a docenas de Vidian saliendo de la aldea, portando lanzas y arcos. Lira debía haberlos alcanzado y dado la alarma. Los Skrieak, superados en número y sin su líder, eligieron la supervivencia. Se retiraron,
arrastrando el enorme cadáver del líder con ellos en lo que Maxim reconoció como un deseo sorprendentemente sofisticado de no dejar atrás a sus muertos. Se arrodilló, el cuchillo cayendo de sus dedos sin fuerza. El mundo giró a su alrededor, la oscuridad invadiendo los bordes de su visión. Lo último que vio antes de que la conciencia lo abandonara fue a Nema corriendo hacia él, sus ojos ámbar abiertos por la preocupación, su pequeña voz llamando su nombre. Maxim entró y salió de la conciencia durante lo que pudieron haber sido días. Fragmentos de sensaciones y sonidos le llegaban a través de la neblina de la fiebre. Manos frescas en su frente, el sabor amargo de la medicina, la voz de Nema cantando suavemente a su lado. Cuando finalmente despertó por completo, se encontró en una choza circular con paredes de ramas tejidas y selladas con arcilla. La luz del sol se filtraba por un agujero para el humo en el centro del techo abovedado, iluminando muebles sencillos, una mesa baja, esteras para dormir, recipientes de varios tamaños. Estaba solo, pero no por mucho tiempo. La solapa de la entrada se movió y Nema irrumpió, su rostro iluminándose al verlo despierto. «Maxim», gritó, corriendo a su lado. «¿Ya estás mejor?» «Creo que sí», respondió él, su voz áspera por el desuso. Intentó sentarse y lo encontró más fácil de lo esperado. Sus heridas habían sido tratadas expertamente, cubiertas con una especie de pasta verde que adormecía el dolor. Nema lo ayudó a sentarse y luego le ofreció una taza de algo que olía fuertemente a hierbas. «Bebe medicina. Hace fuerte». Maxim sorbió con cautela, encontrando el sabor no tan desagradable como el olor había sugerido. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «4 días», respondió Nema. «Curandero dice que casi te unes a los espíritus». La solapa de la entrada se movió de nuevo. Hera entró, seguida por Lira y un anciano macho Vidian cuya piel estaba cubierta con los patrones más elaborados que Maxim había visto hasta ahora. «El guerrero humano despierta», dijo el anciano en un inglés perfecto y sin acento. «Estábamos preocupados de que no volvieras a nosotros». Maxim lo miró sorprendido. «¿Hablas mi idioma?» El anciano sonrió. «Fui el enlace con tu gente cuando llegaron por primera vez hacia, antes de que comenzaran los problemas. Mi nombre es Sorin». Lira dio un paso adelante. «Sorin es el jefe de la tribu del sur. Él nos dio refugio, protección». «Gracias», dijo Maxim sinceramente. «Por todo». Sorin hizo un gesto de desdén con la mano. «Somos nosotros quienes debemos agradecerte. Salvaste a estas 3 con gran riesgo para ti mismo. Y mataste a un gran uno, un Alpha Skrieak. Pocos pueden presumir de tal hazaña». Maxim negó con la cabeza. «Casi muero en el intento. Y perdimos a Tarak en la huida». El rostro de Lira mostró un dolor momentáneo, pero se mantuvo erguida. «Tarak murió como un guerrero, protegiendo a la familia. Es el mayor honor». Sorin asintió solemnemente. «Su espíritu nos cuida a todos ahora». Se volvió de nuevo hacia Maxim. «Cuando te recuperes, nos gustaría escuchar tu historia completa. Cómo llegaste a estar solo en Xia y cómo sobreviviste tanto tiempo». «No es una historia agradable», advirtió Maxim. «Pocas historias lo son en estos tiempos», respondió Sorin con una sonrisa triste. «Pero deben ser contadas de todos modos». El anciano y Lira se marcharon, dejando a Maxim con las 2 hermanas. Hera se acercó con cautela, sus ojos ámbar estudiándolo con una curiosidad inteligente. «Gracias», dijo simplemente, «por salvarme, por ayudar a Nema». Maxim sintió que algo se desbloqueaba en su pecho, un calor que había creído extinguido hacía mucho tiempo por las brutales realidades de la supervivencia en Xia. «De nada», respondió. «Fuisteis muy valientes, las 2». Nema sonrió ante el elogio. «Nos quedamos juntos ahora», declaró. «Tribu del sur nos acepta, excepto tú». «Ah, sí», preguntó Maxim, divertido por su certeza. Hera asintió. «Sorin dice que eres bienvenido aquí. Convertirte en parte de la tribu si lo deseas». Maxim lo consideró. Durante casi un año había existido como un fantasma, evitando el contacto, centrado únicamente en la supervivencia. La idea de volver a unirse a una comunidad,
incluso una alienígena, era a la vez atractiva y aterradora. Lo pensaré, prometió. Las hermanas intercambiaron una mirada que sugería que consideraban el asunto ya decidido. Quizás tenían razón. Después de lo que habían soportado juntos, ¿realmente podría marcharse? Durante los días siguientes, mientras recuperaba sus fuerzas, Maxim aprendió más sobre la tribu del sur. Eran más numerosos que el asentamiento del norte de Nema y Hera, con mejores defensas y partidas de caza organizadas que mantenían a los Skrieak a raya. Sorin le explicó que los Vidian habían sido una vez más avanzados tecnológicamente, pero habían abandonado deliberadamente muchas tecnologías después de una devastadora guerra civil siglos atrás. Ahora vivían en armonía con el ecosistema de Sia, tomando solo lo que necesitaban y respetando el equilibrio natural del mundo. Tu gente, cuando llegó por primera vez, parecía entender esta filosofía, le dijo Sorin a Maxim mientras caminaban por la aldea. Pero luego llegaron otros, aquellos que veían Sia solo por sus recursos, su riqueza potencial. La expedición militar, dijo Maxim, la comprensión amaneciendo. Mi equipo. Sorin asintió. Perturbaron áreas que los Skrieak consideran terrenos de caza sagrados, que habían reclamado durante generaciones. El resultado fue desafortunado. Esa es una forma de decirlo, dijo Maxim sombríamente, recordando los gritos de sus compañeros de equipo. Los Skrieak no son malvados, continuó Sorin. Son depredadores que siguen su naturaleza. Pero también son inteligentes, con su propia sociedad, sus propias reglas. Cuando esas reglas se rompen, responden con violencia. Comen seres sensibles, señaló Maxim. Como nosotros, replicó Sorin. Los animales de pastoreo de pelaje azul que has visto en los bosques. Son tan inteligentes como los delfines de tu tierra. Sin embargo, los cazamos para alimentarnos. Toda la vida en Sia existe en una compleja red de depredador y presa. Maxim no estaba del todo convencido, pero respetaba la perspectiva del anciano. Los Vidian habían sobrevivido en este mundo mucho más tiempo que él. Una tarde, mientras Maxim estaba sentado fuera de la choza que le habían asignado, viendo salir la luna de cobre de Sia, Nema y Hera se unieron a él. Habían estado asistiendo a lecciones con los maestros de la tribu, aprendiendo las habilidades que necesitarían como adultas. A pesar de su terrible experiencia y trauma, se estaban adaptando notablemente bien. Tenemos pregunta, dijo Nema, sentándose a su lado. ¿Qué es? Preguntó Maxim. Tú te quedas, te conviertes en Vidian. Maxim sonrió ante la franqueza de la pregunta. No creo que pueda convertirme en Vidian. Tengo el color de piel equivocado. Hera negó con la cabeza. No la piel, el corazón, el espíritu. Sorin dice que cualquiera puede ser Vidian en espíritu. Maxim miró a las hermanas, viendo la esperanza en sus ojos ámbar. Lo habían adoptado tan seguro como él las había adoptado a ellas durante su desesperada huida de los Skrieak. Antes de que pudiera responder, se levantó un alboroto en la puerta principal de la aldea. Los cazadores que regresaban de una expedición llamaban a Sorin, sus voces urgentes. Maxim se levantó, comprobando instintivamente el cuchillo en su cinturón. «Quedaos aquí», les dijo a las niñas, moviéndose hacia la multitud que se estaba reuniendo. Sorin ya estaba allí, escuchando atentamente el informe de los cazadores. Cuando vio a Maxim acercarse, lo llamó con un gesto. «Han encontrado algo», dijo el anciano, su expresión grave. «Algo que deberías ver». La partida de caza los llevó a un claro a una hora de camino de la aldea. A medida que se acercaban, Maxim lo vio. Una nave, no las enormes naves coloniales que habían traído a los primeros colonos humanos, sino una nave más pequeña, una lanzadera de rescate. Aterrizó hace 3 días, explicó el líder de los cazadores. Hemos estado observando, pero nadie ha salido. Maxim se acercó a la nave con cautela. Llevaba las marcas de la alianza terrestre, su casco chamuscado por la entrada atmosférica, pero por lo demás intacto. La rampa de entrada estaba desplegada, pero el interior estaba oscuro. «Esperad aquí», les dijo a los Vidian, desenvainando su cuchillo. Subió la rampa lentamente,
con los sentidos alerta ante cualquier amenaza. El interior de la lanzadera estaba en silencio y quieto. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor rojo sobre los asientos de la tripulación vacíos y el equipo asegurado. No había cuerpos, ni signos de lucha. Un suave pitido llamó su atención hacia la consola de comunicaciones. Un mensaje se estaba reproduciendo en bucle. Esta es una baliza de rescate automatizada de la Alianza Terrestre. Si está recibiendo este mensaje, por favor responda con su identificación y estado. Los equipos de rescate están en ruta hacia tras la recepción de una señal de emergencia. Llegada estimada, 7 días estándar. Maxim se quedó mirando la consola, con las emociones en guerra dentro de él. Después de casi un año creyéndose abandonado, la ayuda finalmente estaba llegando. Podía volver a casa. Regresó con los Vidian que esperaban y les explicó la situación. Sorin escuchó pensativo, luego habló. Entonces, nos dejarás cuando tu gente llegue. No era una pregunta, pero Maxim se sintió obligado a responder de todos modos. No lo sé, admitió. Hace una semana, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora. Su mirada se desvió hacia donde Nema y Hera esperaban en la aldea, sin duda rebosantes de curiosidad por la conmoción. Tienes tiempo para decidir, dijo Sorin suavemente. 7 días. ¿Dijiste? Mucho puede aclararse en 7 días. Regresaron a la aldea, los cazadores se quedaron atrás para vigilar la lanzadera. Maxim se encontró incapaz de compartir la noticia con Nema y Hera de inmediato. En cambio, pasó la noche en el muro defensivo de la aldea, mirando las estrellas y pensando. La tierra representaba la seguridad, la civilización, todo lo que había anhelado durante sus meses de desesperada supervivencia. Pero también significaba dejar atrás los extraños nuevos lazos que había formado aquí, con el pueblo Vidian y especialmente con las 2 hermanas huérfanas que ahora lo veían como su protector y guía. A la mañana siguiente, encontró a Nema practicando con su pequeño arco en el borde de la aldea. Su puntería había mejorado drásticamente bajo la tutela de los cazadores de la tribu. Te estás volviendo buena, observó mientras ella acertaba en el centro de su objetivo por 3ª vez consecutiva. Ella sonrió ante el elogio. Maestro de caza dice que tengo un don, como mi madre. Su expresión vaciló brevemente al mencionar a su madre perdida. Estaría orgullosa de ti, dijo Maxim suavemente. De las 2. Nema bajó su arco, repentinamente seria. Cazadores hablan. Dicen que gente de la tierra volverá. Tú irás con ellos. Las noticias viajaban rápido en la pequeña comunidad. Maxim suspiró, arrodillándose para mirarla a los ojos. Todavía no lo sé, respondió honestamente. Es complicado. No complicado, discrepó Nema. Quedarse o irse. Simple. Nada sobre irse es simple, intentó explicar Maxim. La tierra es mi hogar. Este es tu hogar ahora, insistió Nema. Somos familia. La simple declaración golpeó a Maxim con una fuerza inesperada. Tenía razón en su sabiduría infantil. Se habían convertido en una familia, forjada en el crisol de la supervivencia y la protección mutua. Antes de que pudiera responder, estallaron gritos en el centro de la aldea. No de alarma, sino de emoción. Maxim y Nema se apresuraron a investigar y encontraron a los cazadores que habían estado vigilando la lanzadera regresando con compañía. 3 humanos en uniforme de la Alianza Terrestre estaban junto a Sorin, con aspecto desconcertado pero ilesos. 2 hombres y una mujer, todos con la insignia de un equipo de rescate. La mujer dio un paso adelante cuando Maxim se acercó. «Teniente Bulov», preguntó, la incredulidad evidente en su voz. «Maxim Bulov». Maxim asintió, de repente consciente de su apariencia, vestido con una mezcla de uniforme andrajoso y prendas Vidian, con cicatrices de innumerables encuentros cercanos, su corte de pelo reglamentario una vez, ahora salvaje. «Capitana Alexa Rivera», se presentó. «División de Rescate de la Alianza Terrestre. Recibimos la respuesta automatizada de su baliza de emergencia y decidimos investigar antes que la fuerza de rescate principal». Sacudió la cabeza con asombro. «Todos pensaban que estabas muerto».
Se informó de la pérdida de todo tu equipo. Lo estaban, confirmó Maxim sombríamente. Soy el único superviviente. La expresión de la capitana Rivera se volvió profesional de nuevo. Necesitamos un informe completo, teniente, y deberíamos conseguirle atención médica lo antes posible. Nuestra lanzadera tiene instalaciones básicas. Nema había estado observando el intercambio con creciente alarma. Se acercó a Maxim, tomando su mano en un gesto que era a la vez posesivo y temeroso. ¿Quién es esta?, preguntó Rivera, notando a la niña por primera vez. Esta es Nema, respondió Maxim. Y su hermana está por aquí en alguna parte. Me salvaron la vida. Apretó la mano de Nema para tranquilizarla. Rivera parecía confundida. Te has vuelto nativo, has vivido con los alienígenas. Los Vidian, corrigió Maxim, una nota de defensa entrando en su voz. Y solo recientemente. Sobreviví solo durante la mayor parte del último año. Uno de los oficiales masculinos silbó suavemente. Casi un año solo en este planeta mortal. Eso es impresionante, teniente. Deberíamos regresar a la lanzadera, dijo Rivera, claramente ansiosa por dejar la aldea alienígena. La nave de rescate principal estará aquí en una semana. Necesitamos prepararnos para la extracción. Maxim sintió que el agarre de Nema en su mano se tensaba. Necesito algo de tiempo, le dijo a Rivera. Unos días para aclarar las cosas. Rivera frunció el ceño. Teniente, con todo el debido respeto, ha pasado por una experiencia traumática. No está pensando con claridad. Déjenos llevarlo de vuelta a la lanzadera. Atención médica adecuada. Mis heridas han sido tratadas, interrumpió Maxim. Los curanderos Vidian son bastante hábiles. Y estoy pensando con claridad, capitana. Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Rivera parecía que quería discutir más, pero uno de sus compañeros le puso una mano restrictiva en el brazo. Dale un poco de espacio, Alexa, dijo el hombre en voz baja. Ha pasado por un infierno. Después de un momento, Rivera asintió. 3 días, teniente. Luego necesitamos su decisión. La nave de rescate principal no esperará. Maxim asintió. Entiendo. El equipo de rescate se marchó, escoltado por cazadores Vidian. Mientras desaparecían por la puerta de la aldea, Hera se unió a Maxim y Nema, su expresión ansiosa. ¿Te vas con la gente del cielo?, preguntó directamente. Maxim suspiró. Todavía no lo sé. Tengo 3 días para decidir. Las hermanas intercambiaron una mirada, alguna comunicación tácita pasando entre ellas. Luego Hera habló de nuevo, su voz más formal de lo que Maxim la había oído nunca. Te mostraremos algo. Mañana al amanecer. Un lugar importante. ¿Qué lugar?, preguntó Maxim, curioso. Lugar sagrado, explicó Nema. Donde los Vidian eligen su camino. Maxim aceptó, conmovido por su deseo de compartir algo tan significativo con él. Esa noche durmió mal. Sus sueños eran un confuso revoltijo de recuerdos de la tierra y experiencias en sí. Al amanecer, las hermanas esperaban fuera de su choza, vestidas con prendas ceremoniales que Lyra les había ayudado a preparar. Lo guiaron fuera de la aldea, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de un denso bosque y finalmente comenzaba a subir hacia las estribaciones de una cordillera que Maxim no había explorado. Después de varias horas de caminata, llegaron a su destino, una alta meseta que dominaba gran parte del territorio circundante. En su centro se alzaba un círculo de pilares de piedra, cada uno tallado con símbolos que Maxim no podía descifrar. Círculo de la visión, explicó Hera, donde los jóvenes Vidian vienen a encontrar su camino en la vida. ¿Y queréis que yo, qué, tenga una visión?, preguntó Maxim, escéptico, pero tratando de no demostrarlo. Nema negó con la cabeza. No visión, solo ver. Hizo un gesto hacia la espectacular vista. Desde este punto de vista, Maxim podía ver por millas en todas direcciones, la aldea de la tribu del sur, la montaña donde habían rescatado a Hera, los lejanos territorios del norte donde había estado el asentamiento original de Nema y Hera. Y más allá, apenas visible en el horizonte,
el enorme cráter de impacto donde las primeras naves coloniales humanas habían aterrizado años antes. Dos mundos, dijo Hera, señalando primero al asentamiento humano, luego a la aldea Vidian. Dos caminos, pero un solo corazón. Puso su mano sobre el pecho de Maxim. El simple gesto lo conmovió más de lo que cualquier ceremonia elaborada podría haberlo hecho. Estas niñas, que lo habían perdido todo, le estaban ofreciendo una elección, pero también le mostraban que cualquiera de las dos elecciones podía hacerse con honor. Regresaron a la aldea bajo la luna de cobre de Sia, las hermanas cantando suavemente mientras caminaban. Sorin los esperaba en la puerta, como si hubiera sabido exactamente cuándo regresarían. «Habéis visitado el círculo de la visión», observó, notando las prendas ceremoniales que llevaban las niñas. Maxim asintió. Querían que viera ambos caminos con claridad. «¿Y lo haces?», preguntó el anciano. «Sí», respondió Maxim. «Creo que sí». Mientras se dirigían hacia el lejano horizonte, siguiendo a los Vidian adultos hacia la promesa de seguridad y comunidad, Maxim reflexionó sobre el extraño giro del destino que lo había llevado a este momento. Había venido hacia como soldado, se había convertido en un superviviente, y ahora se encontraba siendo algo completamente diferente. Un protector, un amigo, quizás incluso un padre sustituto para dos niñas alienígenas que lo habían perdido todo. El camino por delante no sería fácil. Los Skrieak probablemente los cazarían, buscando venganza por su líder asesinado. Los recursos serían escasos, los peligros abundantes. Pero por primera vez desde la emboscada que lo había dejado varado en este mundo alienígena, Maxim sintió algo parecido a la esperanza. Miró a Nema, que caminaba con determinación a su lado a pesar de su agotamiento, y a Hera, que se movía con la gracia natural de su gente, con el arco listo para defender a su pequeño grupo si fuera necesario. La capitana Reeves habría estado orgullosa, pensó. Después de todo, no había perdido su humanidad. Quizás, al encontrar a estas niñas, al elegir ayudar en lugar de esconderse, finalmente la había redescubierto. El sol de cobre de Sia se elevaba en el cielo alienígena, proyectando largas sombras sobre el paisaje accidentado. En algún lugar a lo lejos, una bandada de pájaros azur emprendió el vuelo, sus llamadas resonando por el valle. Peligroso y hermoso. Brutal pero lleno de maravillas. Este mundo que casi lo había quebrado ahora le ofrecía un nuevo comienzo. Si esta odisea a través de las estrellas te ha atrapado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna aventura en los mundos que aún quedan por descubrir.